Aquí te espero, hasta las 19. Aquí te espero. Nos cargamos de energía positiva. Una pila de libros, recomendaciones, novedades y notas con los autores. Así que bueno, teníamos la apertura de los libros porque vamos a presentar a Marcelo García, quien está en línea. Él escribió La agente nazi Eva Perón y el tesoro de Hitler, los archivos desclasificados del FBI de Hoover y la trama de acuerdos y traiciones entre la Alemania nazi y la Argentina de Juan Domingo Perón. Si hay temas para hablar en el mundo es de la Segunda Guerra Mundial y del peronismo. Creo que tienen aristas y colores para tratar de todos lados. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas tardes, bienvenido a Radio Nacional Mendoza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Gracias por el llamado. Por favor. Bueno, Marcelo, recibimos tu libro que ha editado Editorial Sudamericana, estuve leyéndolo. Un tema bastante difícil de tratar porque estás hablando nada más ni nada menos que de la jefa espiritual de la nación para muchas personas. Exacto, sí. Desde ya que es un tema que ha sido tratado, tal como vos lo decís, de una manera muy cuidadosa y que ha llevado muchísimo tiempo de investigación, ¿no es cierto? Claro que hablar de Eva Perón desde una perspectiva un poco crítica de la historia argentina es, diríamos, como inaugural, ¿sí? Sobre todo para este tipo de investigaciones. Pero bueno, el título del libro, si bien daría la sensación que es arriesgado, se justifica plenamente con el contenido del libro. Sergio Mayo te saluda, muy buenas tardes, Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primo, así de primera no leí el libro, estoy solamente viendo el título y la solapa. Pero Eva Perón aparece en la vida pública cuando ya Hitler y el nazismo casi ya había desaparecido prácticamente. Bueno, en realidad eso es lo que cuenta la historia oficial. Claro, o sea, también cronológica. Exacto, a ver, Eva Duarte ya desde sus inicios en el mundo artístico, sobre todo en su etapa de actriz radial, ya pudo acceder a un círculo filonazi que estuvo relacionado primero con sus guionistas y con actores de su entorno que eran simpatizantes o tenían simpatías germanófilas importantes. Esas relaciones la introdujeron a su vez en círculos también filonazis del ámbito militar, y eso le valió un acercamiento no solamente a agentes importantes de los alemanes establecidos en la Argentina, sino también a círculos de oficiales, entre los cuales estuvo Juan Domingo Perón. Todo eso se dio casi sobre el final de su etapa como actriz, y desde mucho tiempo antes que la historia nos haya contado, en 1944, que se sentó de una manera romántica y casi simpática, por decirlo de alguna manera, junto a Perón en el Luna Park. Marcelo, desde mucho tiempo antes. Sí, Marcelo García, él es el autor del libro que estamos charlando. Trataste el tema del Luna Park. Ahí hay un tema muy interesante que leía el mes pasado. El Luna Park fue financiado con dinero de un banco alemán que justamente tenía relaciones con el nazismo, ¿es así? Sí, bueno, de hecho, las inversiones alemanas en la Argentina, en toda Sudamérica, pero puntualmente en la Argentina, que fue donde prácticamente más arraigo tuvieron, junto con Brasil y un poquito con Chile, fueron de lo más diverso, ¿sí? Había inversión alemana en prácticamente todos los rubros, en todos lados, ¿sí? Esta fue una. Incluso el Luna Park tiene la historia de no solamente el encuentro público primero entre Perón y Evita, sino también tiene el antecedente de 3 encuentros, reuniones nacionalsocialistas, de las más importantes que hubo en el mundo, sobre todo la de 1938, hay fotografías incluso también en el libro, que ha sido el acto nazi más grande fuera de Alemania.
de manera que siempre tuvo algún tema, alguna relación. Pero, a ver, no era difícil que en la Argentina de aquellos tiempos se dieran relaciones con lo alemán primero y con lo nazi después, ¿sí? En tu libro, Marcelo, mencionás varias veces a Dietrich. Dietrich vendría a ser uno de los antepasados del Dietrich que tenemos hoy como ministro No, en realidad te hago una aclaración. En realidad, Dietrich Niebuhr es el personaje que yo menciono reiteradamente en el libro. Claro, el nombre era Dietrich, el apellido era Niebuhr. Este personaje estaba asignado como agregado naval en la embajada alemana en Buenos Aires, pero en realidad esa era la cubierta que tenía, ya que su principal ocupación era ser el jefe de la Etappendienst, que era como el servicio de agentes secretos de la Alemania nazi en diferentes partes del mundo, ¿sí? Que informaban sobre el movimiento de buques aliados, buques enemigos, en fin, hacían espionaje de muchas distintas maneras. Dietrich Niebuhr era prácticamente el jefe de esta organización, tuvo muchísima relación con Eva Duarte desde antes de ser conocida políticamente o antes de ser conocida al lado de Perón. Sí, eran enlaces entre Berlín y Buenos Aires y los colaboradores que estaban acá en la Argentina, ¿no? Eva Duarte formó parte y encabezó uno de los grupos de infiltración de agentes alemanes, precisamente un grupo femenino. Estaba en la embajada alemana había un personaje llamado Gerda von Arnstorff, que era encargada, también hablo de ella en el libro, hay documentación además, eran encargadas de reclutar a gente femenina. Estamos hablando de una Eva Duarte que en su momento habría tenido 20, 21 años. Sí, bueno, a ver, con el tema de la edad de Eva Duarte es algo muy interesante. Yo he tenido varios comentarios al respecto. Empiezo al revés. Todo lo que le pasó a Eva Duarte en su vida fue siendo muy joven, todo. Absolutamente. De hecho, ella murió a los 33 años. Claro. ¿Sí? Digamos que sí, claro, era una veinteañera. Había muchos integrantes de los tres grupos de infiltración nazi que tenían los alemanes en sociedad con los argentinos, de empresarios, ¿sí? Banqueros, empresarios. Otro era militar y otro era civil femenino. Pero vuelvo a lo de Eva Duarte y la edad. Todo lo hizo siendo muy joven. De hecho, algo que es central en el libro, como es el viaje que hace en el año 1947 a Europa, ¿sí? Que es lo que prácticamente le da fuerza y mayor sentido al relato que yo hago en el libro, porque es cuando ella va a hacer una doble misión encargada por Perón para generar otro ingreso, nuevos ingresos de nazis hacia la Argentina, pero al mismo tiempo para poner a resguardo gran parte del tesoro nazi que estaba en la Argentina, del que por lo menos estaba en la Argentina, y que tuvo que volver a poner a resguardo en Europa tras las intenciones de expolio del propio Perón. Eso es lo novedoso del libro que yo cuento sobre el final. Pero respecto a ese viaje, Eva tenía 28 años cuando hizo ese viaje y era la mujer más importante del mundo, o la más influyente del mundo por lo menos, ¿sí? Entonces, todo fue siendo muy joven de Eva, ¿sí? El tema de la edad, digamos, no es que es un tema que permite negar determinadas cuestiones con Evita o determinados roles cumplidos por Evita, porque, digamos, todo fue siendo muy joven. En tu trabajo nombrás que Perón estuvo en Mendoza durante un tiempo en el Regimiento de Infantería de Montaña. ¿Has tenido la posibilidad de ver algún documento o algo que se haya firmado por él aquí en Mendoza? Sí, bueno, a ver... ¿Por qué lo mandan primero? No documenta. Claro, eso yo también lo comento en el libro. Cuando Perón regresa de Europa, sí, Perón fue antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial. Antes del 45, sí. No, sí, fue en el año 39. A él se le encomienda una misión para ver cómo se manejaban las fuerzas de montaña en Europa. Exacto, él fue al principio del año 39, finales de 1938, él parte hacia Europa, termina como agregado militar en la embajada. Por eso va a Italia y Alemania. Roma, exacto, pero recorre gran parte de Europa, Alemania inclusive.
y regresa cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Al regresar él, en una reunión de oficiales, propone, entre otras cosas, tomar el rumbo fascista, al menos, de determinados países que eran bastante amigables para con la Argentina en ese momento, y algún grupo con el que tenía cierto enfrentamiento decide, gracias a sus influencias, enviarlo lejos, digamos, de la capital federal, y es como llega al regimiento de montaña de Mendoza. Lo curioso es que ese envío a Mendoza de Perón le produce un efecto contrario al que buscaban, porque allí mismo en Mendoza es con donde Dietrich Niebuhr y gran parte de la clandestinidad de agentes alemanes que estaban diseminados en distintas partes del país le presentan a Ludwig Freude, que era un financista muy exitoso por aquellos tiempos, que termina siendo un socio y un interlocutor muy importante para Perón, que en ese momento tenía, y lo siguió teniendo, una gran empresa conocida como GOP, que se dedicaba a grandes obras públicas, construcción de caminos, obras muy importantes, pero que en realidad también era el custodio de gran parte de las inversiones alemanas en la Argentina y de las inversiones de los nazis en la Argentina. De hecho, era una persona que tenía llegada directamente con Hitler, ¿sí? Ese encuentro es determinante en la vida de Perón y en la historia argentina, porque además termina él de sellar determinados acuerdos con alemanes y con nazis allí en Mendoza, y luego inmediatamente es vuelto a trasladar a Buenos Aires. Así que digamos, bueno, todo eso después derivó con un apoyo de los alemanes al grupo del GOU, que integraba a Perón y que después tomó el poder en la revolución de junio, del golpe militar de junio de 1943. Bueno, fue el comienzo, digamos, de un apoyo concreto a Perón, porque representaba la persona idónea, era la persona idónea para conducir un país que, si bien mantenía una cierta neutralidad de boca para afuera, sobre todo cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, era decididamente pro-alemán, pro-nazi. Entonces, bueno, si bien hay documentos fotográficos de Perón en Mendoza, están en el libro alguno. Hay que ver, Marcelo, que en ese momento quien ejercía un poder hegemónico en la Argentina era el Imperio Británico. Exacto. Bueno, eso fue el detonante, tal vez, para que se marcaran los bandos entre, que después fueron aliadófilos y hermanos, y se marcara muchísimo, se hiciera muchísimo hincapié en eso, ¿no? El encono contra los británicos fue determinante para que sobre todo sectores políticos y militares, no tanto la población en general, que estaba un poco más dividida, un poco más indecisa. Sectores dirigenciales. Exacto. Se dividían entre germanófilos y aliadófilos. Hay una cuestión que marca también en toda esa época, porque tiene un sentido en la Argentina cuando vos hablas de nacional o socialismo nacional, si querés, para que no quede tan nazi, tiene un sentido con también lo que después hace Perón, ¿no? Pero hay una realidad. Tanto Estados Unidos, Rusia y en alguna medida también Argentina se pelearon los científicos germanos después de la Claro, guerra. bueno, a ver, eso es muy importante lo que decís, porque también es tocado muy puntualmente en el libro. Es que llegó un momento, pasamos ya a cuando termina la guerra, ¿sí? ¿Qué sucede? Digamos, Perón hizo lo contrario, por ejemplo, para nombrar a uno, a Franco. Franco se plegó claramente a los intereses de los aliados ganadores de la guerra, sobre todo Estados Unidos, en Europa. Y Perón pretendió, con su famosa tercera posición, que ni comunismo ni capitalismo, ni justicialismo, ponerse como un árbitro del mundo en ese momento, donde no fue aceptado, digamos, el mundo era claramente bipolar, estaba dividido entre dos bloques muy poderosos, y Perón era un grano, ¿sí? Molesto, ¿sí? Una piedra en el zapato. Entonces
Eso fue un error estratégico de Perón. Y además de ese error estratégico, en una etapa en que fue los años previos a lo que después fue la Guerra Fría, donde se produce esta lucha, esta puja por los cerebros alemanes, por la materia gris alemana, Perón cometió otro error que es fundamental para el libro, que también está contado con detalle, y es que pretendió timar a los alemanes de posguerra, ¿sí? Pretendió engañarlos, pretendió que se diera vuelta la taba, ¿sí? Por decirlo en términos criollos, y creyó que, digamos, la derrota alemana en la guerra significaba una derrota en todos los ámbitos para los alemanes, cuando en realidad no fue así. En temas económicos, financieros, no sufrieron las consecuencias. Y no solo eso, sino que se asociaron con sus antiguos enemigos o supuestos enemigos durante la Segunda Guerra Mundial. El caso de los norteamericanos y los británicos es clarísimo, ¿sí? Sí. Y también pretendió traer, como trajo de hecho a muchos científicos técnicos. Bueno, el proyecto Huemul, también el fracasado proyecto Huemul. Bueno, yo hablo mucho sobre el proyecto Huemul en el libro, porque yo también aporto elementos que llevan a afirmar que también fue parte de un engaño, una estafa moral de los sí, obviamente que de parte del gobierno peronista en ese momento sí, porque se llegaron a hacer anuncios inverosímiles, claro, cosas Marcelo, increíbles, pero sí estuvo el Pulqui y el desarrollo de la aviación que se debe a los alemanes, incluso hoy el Pucará y todo el desarrollo que tiene Argentina, ¿no? Tal cual. Bueno, eso está bueno lo que decís, porque digamos, a mí yo siempre aclaro que el libro, el que lo lea y lo entienda realmente como es, verá que no es un libro antiperonista. Ojalá a Perón le hubiesen salido bien muchísimas cosas que estaban bien pensadas para la Argentina, que tenían una idea de trascendencia importante. Estos que vos estás mencionando son claros ejemplos de eso, ¿sí? Todo lo que era científico, tecnológico, creo que Perón tenía bastante en claro que lo que quería y apuntó. Claro. Marcelo, te pido mil disculpas, se nos ha terminado el tiempo, te agradecemos muchísimo por estar del otro lado de la línea. Seguramente te volveremos a consultar porque el tema del peronismo y la Segunda Guerra Mundial da para hablar muchísimo. Sí, sobre todo el libro, agradecido yo por el tiempo, porque digamos lo fuerte, y ya te cierro con esto y no te saco más tiempo. No, está bien. Es en realidad, más que todas estas cuestiones que las toco, es mostrar el conflicto de intereses que hubo entre Perón y Evita, que esto sí es algo fundacional para una investigación acá en la Argentina, y que llevó a la protección de determinados intereses e inversiones nazis que fueron devueltas a Europa a manos de Evita, a espaldas de Perón. Eso es el fuerte del libro, y capaz que da para que volvamos a charlarlo más en extenso en otro momento. Vale. Marcelo, te agradecemos muchísimo y estamos a la recíproca. Hablamos con Marcelo García, el autor de La agente nazi Eva Perón y el tesoro de Hitler, los archivos desclasificados del FBI de Hoover, de Editorial Sudamericana. ¿Por qué lo traje a la mesa? Porque es un libro que tiene una bibliografía consultada muy extensa, por lo cual es un libro de investigación muy interesante para tener y poder debatir. Muchas gracias. Ahora 16:32. Gracias.